Estamos de regreso ya y en contacto con el señor doctor, el señor economista Julio José Prado, ministro de la Producción. Y el tema que queremos invitar no solo que coincide con lo que hemos tratado en la primera parte, que es el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se trata en la Asamblea para el Emprendimiento y la Innovación, para que los proyectos de los estudiantes puedan avanzar. Pero en la agenda del Comité de Reactivación y de Tarea para la Agenda de Competitividad, señor economista Julio José Prado, bienvenido, buenos días. Hay algunos avances, pero en esos avances los sectores productivos dicen nos falta consolidar algunos. Claro, están avanzando en eso también. ¿Cómo se puede hacer ya una evaluación de las propuestas, no solo de estas eliminaciones de aranceles y qué consecuencias trae, señor ministro Julio José? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Gusto saludarle y gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Pues sí, mire, estamos caminando hacia el inicio, digamos, del tercer mes de gestión. Hemos pasado poco más de 70 días y permítame decirle, Francisco, que en realidad se ha logrado avanzar bastante bien con los objetivos, con la agenda tanto de competitividad e innovación como la agenda de reactivación productiva que nos habíamos propuesto para estos primeros meses. Y tenemos ya algunos resultados iniciales que evidentemente irán tomando forma mientras más avancemos con todas las mesas de trabajo. Hay algunos elementos que quisiera comentarle que creo que son importantes, ¿no? Primero, dentro de la hoja de ruta de lo que ha pasado en estos primeros 70 días, la hoja de ruta que nos marcó el decreto 68, firmado por el presidente de la República hace casi ya 2 meses, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Ese decreto, recordaremos, lo hemos conversado con usted, Francisco, nos marcaba la hoja de ruta en términos de que teníamos que encontrar mecanismos para facilitar el comercio, ¿no? Que todo lo que hagamos tenía que ir caminando hacia facilitar el comercio. Y cuando hablamos de comercio en términos generales, ¿no? El comercio industrial interno, el comercio exterior, el comercio de importación, y que teníamos que ir creando varios elementos dentro de esta estrategia de muy corto plazo en los 2 primeros meses para ir destrabando todos los temas. El primero, poner en marcha el Consejo Nacional de Competitividad, Innovación y Emprendimiento, que era un anhelo desde hace más de 20 años. ¿Por qué un consejo? Porque básicamente es el organismo que nos permite organizar de mejor forma todos los procesos más estratégicos y las acciones que tienen que irse tomando. Eso ya se activó hace prácticamente un mes y es un consejo público-privado, representantes de academia, representantes de gobierno, representantes de las empresas, de los gremios, para poder ir avanzando. Otro elemento importante era poder bajar inmediatamente algunos costos de producción para poder entrar dentro de una agenda de reactivación, al menos con algo que sea concreto, firme, porque si bien hay varios elementos que pueden tomarnos más tiempo en la reactivación, algo tangible es la reducción de costos a través del tema arancelario, como usted habrá visto, que acaba de entrar en vigencia, ¿no? Entra en vigencia a partir de esta semana y ya varios locales comerciales, de empresas, sectores productivos. Y ahí permítame una interrupción, claro, economista. Esta reducción arancelaria que se la va a sentir en el comercio, o sea, si voy a comprar un computador lo voy a sentir. ¿Cuándo cree usted que se puede? Porque algunos han dicho y han respondido, bueno, estos precios pasarán a cuando se vengan los nuevos productos, los que ya están se van a tener que vender en las condiciones en las que se trajeron, en la inversión que teníamos, en fin. Entonces dice, no siempre funciona entonces lo del mercado, porque nos van a vender estos productos hasta que se termine el stock. Así es, ministro. Mire, Francisco, hay dos elementos ahí principales. Primero, cuando uno hace o para qué hicimos, vamos por ahí, ¿para qué hicimos esta reducción de aranceles? ¿Cierto? Porque uno puede decir, hay una gran cantidad de aranceles que no se han topado
y podríamos ir por todos ellos eliminando. Sí, en términos generales, este gobierno, este ministerio, cree que los aranceles tienen que ir disminuyendo, ¿no es cierto? Son demasiado altos, el promedio arancelario del Ecuador está mucho más alto que en otros países, y esto genera una serie de distorsiones y problemas en los consumidores que tienen que pagar precios más altos y en las industrias que utilizan esos insumos para poder producir. ¿En dónde nos hemos enfocado hoy por hoy? En todos aquellos aranceles que generan sobrecostos, ¿no es cierto? O que generan este tema de que uno importa y tiene que casi que terminar exportando impuestos o exportando aranceles a lo largo de la cadena productiva. Hay, recordemos esta cifra, Francisco, 22,000 empresas que desaparecieron durante la pandemia, durante el último año y medio, 22,000, dentro de las cuales la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas y también algunas grandes empresas que no lograron aguantar. ¿Qué significa esto? Que lo que teníamos que hacer era bajar costos de insumos, bienes de capitales y demás, y maquinaria y equipos y todo esto, para que esas empresas puedan, de cierta forma, ponerse a tono con la reactivación productiva. Si quiere el ejemplo, esas empresas estaban con el agua al cuello y con la reducción arancelaria bajamos costos y les permitimos comenzar a respirar para que puedan ver hacia adelante. ¿Por qué es tan importante esto? Porque evidentemente lo que queremos en este momento también es preservar los empleos que están atados a esas empresas donde se ha bajado estos aranceles, que son más de 81 sectores industriales. Entonces, una gran cantidad de empresas, microempresas, medianas empresas, artesanos, etcétera, que generan muchísimo empleo en el Ecuador. Tenemos cuantificado más de 500,000 empleos que están vinculados a empresas donde hemos hecho reducciones arancelarias. Entonces, ese es el primer efecto. Después, cuando esto se vea en el mercado, claro, se va a reflejar en el mercado en aquellos productos donde se ha bajado directamente el arancel, que son, digamos, productos o subpartidas relacionadas con el tema de consumo. Computadoras de escritorio, algunos tipos de teléfonos, cámaras, videocámaras, ¿no es cierto?, aparatos de memoria, algunos tipos de herramientas, algunas palas, accesorios, discos de freno, etcétera. Es decir, todas esas tienen que ir bajando de precio en forma paulatina, de tal forma que se refleje en el mercado. ¿Falta hacer más? Sí, Francisco, falta hacer más. Estamos ya trabajando y comenzando a receptar información de lo que tiene que ser más adelante. No creo que sea en los próximos 6 meses, es decir, de aquí hasta final del año, pero sí será a inicios del próximo, donde haremos una nueva revisión arancelaria bastante más profunda y comenzaremos a tratar ahí temas también de aranceles mixtos que no están permitidos por la OMC y que tenemos que irlos eliminando. Y ahora viene una cosa que yo quisiera que les escuche también al señor doctor Pablo Zambrano y al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre sobre un tema que discutíamos aquí, que es el contrabando, cómo enfrentarlo, y yo les preguntaba a ellos, oigan, si el contrabando compite en precios y en calidad a veces incluso, ¿cómo hacer para que si ya se hacen acuerdos comerciales, esos precios ya no vamos a tener que contrabandear, van a venir más bajos y por lo tanto la competitividad y la productividad deberán mejorar? Esto decía el doctor Pablo Zambrano y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Tomar una serie de medidas, una estrategia que va desde la aduana, en los puertos, aeropuertos, en las fronteras, hasta el control en las calles por parte de los municipios, que son los encargados del uso del suelo, pero también el Servicio de Rentas Internas, hacer un control exhaustivo sobre estos productos que no pagan impuestos, no pagan aranceles, le están estafando a todos los ecuatorianos y lo más grave, financian mafias, lavan dinero, explotan a personas. ¿Cómo combatir el contrabando? Atacando los problemas de raíz, trámites excesivos, costos de producción. No es posible que la saca de arroz en Perú cueste menos de la mitad de lo que cuesta producirla aquí en el Ecuador y cueste ya para venta. La misma situación con un sinnúmero de productos. Y así todo, hemos demostrado que podemos competir en algunos productos, no por temas de volumen, pero sí por temas de diferenciación y características únicas. Ahí están, le señalan unos peros, pero también lo favorable, ministro Prado. Absolutamente de acuerdo, Francisco, con lo que han expresado Pablo y Rodrigo. Este es un tema que nosotros lo hemos abordado ya inmediatamente, el tema del contrabando, el tema de la subfacturación y otros tipos de delitos que se cometen, ¿no es cierto?, relacionados con
el tema dentro del gran rubro, digamos, de los gran paraguas que podemos llamarle el contrabando, la falsificación, la subfacturación, etcétera y demás, o delitos técnicos aduaneros. Existe ya una mesa de trabajo, la hemos tenido con, primero, varios gremios productivos, empresas, gremios productivos, para ver temas puntuales, ¿no? Específicamente, ¿cuáles son esas mesas de trabajo para el contrabando? Hemos tenido ya algunas mesas con el sector textil, hemos conversado ya directamente con representantes del sector tabacalero, del sector licorero, del sector cervecero, entre otros, por decir algunos, relacionados con el sector comercial. Y sabemos que uno de los temas que tenemos que abordar es, bueno, hay temas transversales para todos estos sectores, que son los temas de raíz que mencionaban Pablo y Rodrigo, y hay temas sectoriales puntuales. ¿Cuáles son esos temas puntuales que tenemos que abordar? Por ejemplo, uno de los grandes elementos que genera contrabando es cuando tenemos impuestos, sobreimpuestos como el ICE, los aranceles y costos desmedidos impositivos que hacen que el precio interno sea absolutamente desmedido frente al precio internacional de esos productos. Y cuando hay estas distorsiones de precios, inmediatamente se genera un consumo, digamos, subterfugio, ¿no es cierto?, un contrabando del producto. Y lo peor de todo esto, Francisco, es que cuando se mantiene durante demasiado tiempo, el consumidor se acostumbra a comprar productos contrabandeados en ciertos sectores. Por ejemplo, sucede con licor, sucede con los tabacos y sucede con algunas prendas de vestir. Y esto genera un cambio en el comportamiento del consumidor que comienza a tolerar el contrabando y los productos falsificados. Y este es un gran problema porque ya después cambiar la cultura del consumo es muy difícil. ¿Qué hacer? Pues claro, revisar, ¿no es cierto?, también dentro de la reforma arancelaria, dentro de la reforma tributaria, etcétera, etcétera, y con la aduana y con el CRI, cuáles son esos mecanismos para ir reduciendo. Pero en el fondo, efectivamente, es un tema de costos, un tema de precios, y hacia eso también apuntaba la reforma arancelaria que estábamos buscando, ¿no es cierto? Porque cuando reduce arancel a cero en casi 90% de esas subpartidas, está bajando costos y está eliminando el incentivo al tema. Pero claro, hay mucho más que hacer, hay temas de aduanas, hay temas realmente complicados en aduanas. Por ejemplo, lo hemos conversado con la directora de aduanas, con Carola Ríos. Nos reunimos casi pasando una semana con ella para revisar todos los temas, desde temas de contrabando hasta temas de problemáticas que hay alrededor de contagios, como se llama esto, de algunos contenedores con droga que están yendo hacia el exterior, y cómo minimizar ese problema que es muy grave para las exportaciones de banano, de camarón, de café, de flores, que tenemos que encontrarlo, Francisco, ¿no? Y aquí hay una cosa, también hablábamos en el tema de innovación hace unos momentos nomás, o sea que la cantidad de productos que podrían transformarse en productos exportables, o sea, lo que siempre se ha dicho, no tener los tradicionales, sino que diversificar las exportaciones. Ministro, pasa por el financiamiento y usted tiene experiencia, ha trabajado en el tema bancario, pero también en el tema de exportación. ¿Cómo el Ministerio de Producción va a tener una agenda para promocionar aquello de buscar mercados y llevar nuestros productos y ojalá una mayor diversidad de los mismos? Sí, Francisco, mire, a ver, aquí es donde realmente vamos, yo creo, a hacer un gran cambio histórico en la forma en la que se ha llevado la política de competitividad. Aquí en el Ecuador hemos pensado o solamente en la parte de exportación, en la parte de la política comercial hacia afuera, o solamente en los temas industriales, con una política que yo la puedo calificar tranquilamente en la última década de equivocada, errada, ¿no es cierto? Porque lo que hemos buscado es encerrarnos en las industrias, no generar más valor agregado, más innovación, más competencia, más rivalidad y más productividad, sino ha sido la agenda equivocada, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Estamos trabajando ya en este mismo momento en la agenda de competitividad más importante y más ambiciosa, como la hemos calificado, de la historia del Ecuador. Esta agenda de competitividad se está ya en este mismo momento comenzando a ejecutar. ¿Cuál es una herramienta que estamos utilizando para esa agenda de competitividad interna? El desarrollo de política industrial a través de clústeres productivos. ¿Qué es un clúster? Son grupos, ¿no es cierto?, digamos como esto se llama hoy por hoy, ecosistemas empresariales, ecosistemas industriales que se juntan, academia, gobierno, empresas, gremios, ¿no es cierto?, instituciones diferentes, en cada sector para poder pensar no solamente en temas tradicionales que miran los gremios, ¿no es cierto?,
el tema justamente de el financiamiento, el tema justamente de las compras, nos enfocamos realmente en problemas, que está muy bien, pero en los clústeres nos enfocamos en pensar en oportunidades de innovación, en oportunidades de exportar más, en oportunidades de poder vender más aquí, de crear cultura de compra interna, etcétera, etcétera. Estos clústeres se están activando muy rápidamente en el Ecuador y los estamos, llamémoslo así, Francisco, incubando en el ministerio en esta primera etapa para que puedan desarrollarse. ¿Qué significa esto? Que estamos activando cada mes de aquí en adelante 3 clústeres industriales por mes de aquí hasta final del año. Es decir, vamos a tener de aquí hasta diciembre 20 iniciativas de competitividad sectoriales, que son iniciativas de clúster, creadas con la idea de innovar, de emprender, de generar valor agregado. Ya tenemos las 3 primeras. Le puedo decir los nombres ya de esas industrias que han sido ya activadas con clúster. El sector textil y moda, el sector de madera sostenible y el sector de café y derivados de café y café especializado, ¿no? Estos 3 sectores ya tuvieron sus primeros talleres de creación, de colaboración con estrategia clúster y ya están desarrollando sus propias estrategias. De aquí en adelante, ¿qué más viene? Por ejemplo, vamos a sacar dentro de poco un clúster logístico. ¿Qué es el clúster logístico? Es el clúster que ataca justamente el tema que estábamos conversando, el tema de exportaciones, importaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, de un punto de vista que nunca en el Ecuador se había tratado. Es decir, nos vamos a juntar todos los actores de la logística, las verificadoras, las exportadoras, las importadoras, los couriers, las aduanas, etcétera, todos los actores para pensar qué tenemos que hacer para lograr generar competitividad en el tema logístico. Otro clúster que estamos activando, el tema de flores y de cáñamo. Otro clúster, el tema de calzado y cuero, temas de electrodomésticos, el clúster de la movilidad, el clúster de la revolución 4.0, que es básicamente todo el tema de digitalización, etcétera. Entonces, estos 20 clústeres, Francisco, son el centro de donde vamos a poder justamente hacer lo que usted dice en este momento, que es esencial: innovación, emprendimiento, ver qué necesitamos para realmente repotenciar la competitividad sectorial y territorial. Y ahí viene esta otra parte que complementa eso, que es la capacitación. Y hemos visto que sí que hay una capacitación, sobre todo en esto que se denomina el hacer estratégico, o sea, cómo vincular lo que usted ha dicho, este clúster, cómo vincular incluso la publicidad, la parte técnica, pero también habrá que coordinar con los gobiernos seccionales, los municipios, los consejos provinciales, para que no generen trabas a esto. ¿Encuentre usted áreas que pueden beneficiarse? Todas son. ¿Habrá algún sector que pueda, digamos, quedarse rezagado y al que habrá que impulsar? ¿Ya tiene usted una visión de eso, ministro? Sí, Francisco. Mire, a ver, primero una referencia a lo que usted menciona en este momento. Hemos creado, ¿no es cierto?, durante toda la semana anterior, lo que estamos llamando la Fuerza de Tarea por la Competitividad y la Reactivación Productiva. ¿Qué es esta Fuerza de Tarea? Son 55 representantes, 35 del sector privado, de diferentes gremios, de industrias y sociedad civil, y 20 personas de nuestro ministerio, ¿no es cierto?, del sector público, que conjuntamente se han capacitado en metodologías de innovación, de colaboración estratégica, y justamente en esta metodología que se llama a nivel internacional Strategic Doing, que es justamente la estrategia de pensar... El hacer estratégico que... El hacer estratégico que usted menciona, muy bien, es una buena traducción, ¿no es cierto? Sí. La voy a tomar, el quehacer estratégico. Más que una buena traducción nos entendemos todos, porque si no parece que el tema se vuelve solo de economistas. Sí, está muy bien. Entonces, mire, este grupo que ha venido de Estados Unidos a capacitarnos acá, deja esta fuerza de tarea lista, y esa fuerza de tarea no solo que ya está capacitada, sino que ya está trabajando. Desde la semana anterior se reunieron ya 22 sectores industriales, 11 en Quito, 11 en Guayaquil, con gente que vino de todo el país para reunirse ahí y trabajar sobre reactivación productiva. Y le puedo decir y anunciar por primera vez, Francisco, que tenemos ya 22 proyectos específicos creados por todos estos representantes industriales, de academia, sector público, que van a ayudar a avanzar, ¿no? Entonces, en varios sectores, por ejemplo, en farmacéutico, en sector atunero, en temas de inclusión financiera, camarón, manufactura, plástico, logística, turismo, comercio, sector agrícola, inclusión de género, agroindustria, textil, etcétera. Es decir, 22 sectores en los cuales cada uno de ellos tiene ya un plan de acción y una siguiente reunión que va a ser a finales del mes de agosto para hacer el seguimiento a esos proyectos.
¿Qué va a pasar con esa fuerza de tarea? Una vez que hemos identificado estos grandes proyectos transversales, 22 proyectos iniciales, esa fuerza de tarea va a poder seguir capacitando a otras personas y a otras provincias, de otros municipios en el país, para que esto se replique y podamos tener un país en el cual pensemos de una forma estratégica y sobre todo en actuar, porque esta metodología lo que nos permite es ejecutar, hacer proyectos, hacer seguimiento y avanzar, porque lo que estamos cansados, Francisco, es de las reuniones que no sirven para nada y de las consultorías millonarias que solo nos dejan un librito y que no actúan y no ejecutan. Esa es la estrategia de el hacer estratégico que usted menciona. Y ya bastante haría con eliminar algunas consultorías, aunque algunos van a decir, oigan, sí se necesita, sí. Sí, pero yo creo que la realidad del país está ahí. La pobreza les podemos dar las direcciones en donde se ubican. Pero, Julio Francisco, José, le cuento una cosa sobre esto, ¿no? Solo se me perdón que le corte, pero yo conocí de primera mano en el gobierno antepasado, ¿no es cierto? Ya sabemos a cuál me estoy refiriendo, una consultoría que tenía que definir sectores estratégicos y que costó entre 10 y 12 millones de dólares por 12 PowerPoints. Eran PowerPoints de desarrollo industrial y competitividad y definir sectores. Lo que acabamos de hacer ayer es crear industrias, proyectos de agenda industrial para 22 sectores con costo cero, Francisco, porque la metodología básicamente fue un apoyo de la Academia Internacional viniendo al Ecuador a capacitarnos sobre este tema. Y es que eso es lo que hay que resaltar. Esos 12 millones que a usted le constan, sí debería, ministro Prado, debería usted hacerlo público, los 12 PowerPoint a millón por cada PowerPoint y ver la lista de quienes se han beneficiado de eso. Porque basta de sinvergüenzas también. Lo que ustedes han hecho, juntando al sector privado, a la academia y al Estado, nos puede dar un mejor resultado. Y hablamos de cooperación, de cooperativismo en general en todos. Y la visión se vuelve hacer estratégico conjunto, ministro. Sí, sin duda, Francisco. Buena parte de esas personas que han incurrido en esos delitos, de hecho, algunos de ellos creo que están ya incluso están fugados del país, ¿no? Porque ya conocemos en dónde metieron las manos. Pero bueno, más allá de eso estamos enfocados más bien en hacer bien las cosas y justo lo que usted menciona, Francisco, mire, la única forma en la que podemos salir adelante rápidamente es si trabajamos sobre lo que ya existe. Por eso es que yo he dicho en varias ocasiones, le repito acá en Radio Democracia, nosotros tenemos lo que necesitamos para salir adelante. Lo que tenemos es que recombinar lo que ya existe en las diferentes industrias para poder avanzar. Y es cierto que hay una gran cantidad de carencias, hay una gran cantidad de temas que nos faltan. Por ejemplo, uno dice, me hace falta trabajar mejor en el tema financiero, ¿no? Claro que sí, pero una vez que comencemos a reactivar la economía, que comencemos a identificar proyectos y comiencen también a nivel internacional a vernos como un destino de inversiones, cuando comience a bajar el riesgo país, usted vio las noticias también del tema de los bonos del Ecuador, etcétera, usted ha entrevistado justamente a expertos sobre este tema, esto va a hacer que a nivel internacional comiencen a vernos con nuevos ojos y que podamos traer más banca extranjera, más capital extranjero, y eso haga que las tasas de interés también vayan bajando, que de hecho ya están comenzando a bajar frente a lo que teníamos, por ejemplo, el año anterior. Pero tenemos que enfocarnos también en las oportunidades. Es decir, hay una gran cantidad de carencias en el Ecuador, pero algo que les decíamos en los talleres de la semana anterior, este quehacer estratégico a todas las industrias es enfoquémonos en las oportunidades, enfoquémonos en lo que tenemos delante de nosotros. Creo que un gran error que se cometió, Francisco, en estos famosos cambios de transformación productiva, apuestas productivas y todo esto que estos ejemplos malsanos incluso de política industrial que se utilizaron en la última década, era que trataron de convertirnos en Corea o en Silicon Valley, o trataron de convertirnos en China, cuando y no potencializar lo nuestro. Lo que ya tenemos, pues, y lo que hay que ir a ver es, oiga, ¿qué hay en el norte del país? ¿Qué hay en el centro? ¿Qué hay en el sur? ¿Qué hay en la costa? Ya sabemos qué es lo que produce el Ecuador. Yo les decía el otro día, no tanto es qué producimos, sino cómo producimos. Entonces, trabajemos por mejorar esos productos, generar valor, innovar dentro de eso que ya tenemos y después nos podremos preocupar sobre el tema de la nanotecnología, el tema del la carrera aeroespacial. Y si no la compramos. Y si no nos preocupamos, la compramos cuando necesitemos, pero que tengamos la plata para comprarla, acceder y capacitar. Ministro, el financiamiento pasa por eso, el cómo arreglar
este acceso al crédito, incluso en la innovación, en las nuevas propuestas. Usted ha hablado de juntarse y hacer este hacer estratégico, si vale la redundancia ahí. Encuentra que el sector en el que usted trabajó mucho, que es el sector privado, está dispuesto a eso. El mensaje del presidente Lasso está llegando, el encuentro para avanzar. Usted nos ha dicho, no solo veamos lo que ya nos pasó, sino que comencemos a dar pasos. Así estamos planteando el país, ministro. Absolutamente, Francisco. Mire, le comento algo. Yo tuve una reunión hace 2 semanas con el gremio justamente del sector financiero, ¿no es cierto? Bueno, el clúster financiero que representa a varias, alrededor de 80 instituciones, tanto del sector público, privado, financieros, fintechs y demás. Y también tuve una reunión con la Asociación de Bancos, en la cual intercambiamos varias de las visiones, oportunidades que se pueden dar, etcétera, en la línea con lo que había justamente pedido el señor presidente, de que podamos caminar hacia atraer más banca extranjera, atraer más capitales extranjeros y que las tasas de interés también vayan bajando. Y efectivamente, lo que hemos comenzado a ver durante estos 2 primeros meses es que las tasas de interés sí están bajando. Cuando hay mejor entorno, cuando hay más seguridad, más confianza, las tasas promedio, por ejemplo, en el tema de crédito de consumo, sí son bastante más bajas que las que teníamos hace 1 año o hace 2 años. Las tasas del crédito para empresas medianas, grandes y corporativas también está bajando, pero es cierto que hay que profundizar la apertura financiera, la especialización financiera y demás. Y le doy un dato, también una primicia, Francisco, que si le quisiera contar a usted y a todos quienes nos escuchan. Yo he ya aceptado y estoy viajando en el mes de noviembre, a finales de octubre, inicios de noviembre, a el evento más importante financiero a nivel latinoamericano y americano en general, en el cual se concentran todos los fondos de inversión de capitales multilaterales y financistas internacionales y grandes empresas, y voy a estar dando una charla de apertura en este foro latinoamericano, que es la Asamblea Financiera y Bancaria de América Latina, y por primera vez un ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones va a estar en ese foro. ¿Y por qué va a estar ahí? Porque le quiero contar a esos inversionistas internacionales qué es lo que estamos haciendo en el Ecuador e invitarles a que vengan a invertir en fondos de capital, en banca extranjera, en la bolsa de valores, etcétera y demás, porque ese es el rol mío también. Yo tengo, usted recordará, dentro del ministerio, un viceministerio entero enfocado en promoción de exportaciones y promoción de inversiones. Y es ahí donde creo yo que hemos perdido mucho el tiempo, porque al estar dolarizados y tener un sistema financiero fuerte, no hemos logrado atraer esos capitales y todavía el nivel de depósitos, por ejemplo, frente al PIB, Francisco, es de los más bajos de América Latina y creo que podemos cambiar esa realidad, ¿no? Así que estaré yo ahí y haciendo no solo una charla, sino los contactos suficientes con esos inversionistas internacionales para decirles que vengan al Ecuador, y esto se va a sumar con el Ecuador Investment Summit, que es este muy gran evento que estamos organizando con varias carteras del Estado también en el mes de noviembre, para que vengan estos inversionistas al Ecuador, ¿no? Éxitos, ministro. Sabemos que ya mismo tiene una reunión. Muchísimas gracias por atendernos y por compartir lo que está haciendo. Ya estaremos en contacto. Ministro Prado, gracias por acompañarnos. Francisco, le agradezco mucho, como siempre, por la entrevista. Como usted puede ver, solo para cerrar, hay una visión, hay una estrategia, pero creo que sobre todo hay ejecución rápida, ¿no? Sí. Estamos realmente enfocados en poder producir cambios sustanciales para que todo el empresariado, las industrias, las personas que trabajan en esas industrias sientan que el modelo que se está tratando de crear funciona, que es un modelo basado en la empresa, basado en el emprendimiento, basado en la fuerza del sector privado, no sea cualquiera que sea, pero con un muy fuerte acompañamiento del sector público. Aquí no hay una visión simplemente de que tenemos que ir a un liberalismo total, ni nada. Es un tema muy centrado, muy pragmático, muy equilibrado, de acompañamiento desde lo público, pero que sobre todo nos permita enrumbarle al Ecuador rápidamente después de esta crisis productiva tan grande que hemos tenido, hacia algo que nos permita hacer lo que tienen que hacer las empresas, que es producir, y que el Estado se dedique básicamente a la coordinación y básicamente a quitarles trabas a esos sectores productivos, emprendedores y artesanos que tan difícil lo han tenido en las últimas décadas. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el economista Julio José Prado, ministro de Producción
sobre el tema de competitividad, ¿no? Y cómo estamos relanzando al Ecuador. Ya veremos los resultados, se comienzan a ver, ha dicho él mismo. Enseguida volvemos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. 7.280 horas de entrenamiento de marcha en pista.